En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer, por fin, el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria con el que aspira a tapar el hueco gigantesco que tiene para el próximo periodo. El ministro Cárdenas, por supuesto, niega que eso sea para tapar huecos. Entonces, ¿para qué será? ¿Para hacerle una reforma estructural al sistema tributario, para simplificarlo, para hacerlo más amigable, más transparente? Desde luego que no, desde luego que no. Esto es para cobrar más impuestos. ¿Cuáles impuestos? Pues empiezan con el impuesto a las ventas, que lo suben del 16 al 19%. Es como quien no quiere la cosa, un 20% de aumento. Ese 20% de aumento encarece los bienes que se compran con IVA. Y ahí va una parte muy importante de bienes de la canasta familiar, como lo demostró el doctor Botero, presidente de FENALCO, hace unas cuantas horas. La canasta familiar ya está gravada. Lo que hacen es encarecerla más con un 20%. La gente en Colombia está en una situación supremamente tensa. El dinero no le alcanza. El encarecimiento de los bienes de consumo es muy alto y la falta de empleo digno y de empleo remunerado en condiciones razonables es patente para todos los colombianos. Luego, pues, una patada adicional al desarrollo económico. Esta es una medida contraccionista, esto es una medida que reduce la dinámica económica, porque pues mucha gente pensará si con el 19% de IVA le alcanza o no le alcanza para hacer una determinada compra, que en la parte del impuesto sí le ha encarecido en un 20%, poco menos que eso. Pero no solamente ahí para la avidez tributaria del gobierno, sino que le pone también impuesto a las ventas a unos bienes que supuestamente hay que estimular el consumo, por ejemplo, de los computadores. Dicen, no, es que los computadores que valgan menos de 1 millón de pesos no pagarán impuesto a las ventas. ¿Y qué computador vale menos de 1 millón de pesos? Pues ninguno. Quedan grabados todos los computadores. Y lo mismo pasa con la telefonía celular, de manera que el desarrollo de la electrónica y el que los estudiantes tengan cómo desarrollar su tarea y el que la persona de la tienda empiece a modificar sus prácticas ancestrales de llevar sus cuentas en un papel con 2 columnas, pues todo eso queda frustrado y pospuesto por un impuesto a la tecnología. Mala señal también la que envía el gobierno. Pero queremos detenernos un momento en la señal que envía al gravar las utilidades que recibe la gente con las utilidades que recibe de las empresas, de las sociedades anónimas que las reparten. Las sociedades anónimas ya están gravadas con el impuesto a la renta sobre las utilidades que perciben. Luego, esto es un impuesto sobre el impuesto, y un impuesto que gravita sobre la persona que toma la decisión, en Colombia casi heroica, de mantener su dinero en sociedades anónimas que están afectas a una carga tributaria que se calcula superior al 70%. Entonces, ¿qué es lo que finalmente le queda al inversionista? Pues poco o nada. Ya estarán haciendo las cuentas de qué es lo que significa este impuesto del 10% a las utilidades para tomar la decisión de mantenerse como accionista de las sociedades anónimas o para vender por cualquier precio con tal de buscar una alternativa en la que no tenga ese socio obligado que será el gobierno en el 10% de sus utilidades. Pero tenemos que llamar la atención sobre un hecho fundamental. Y es que el gran inversionista en las sociedades anónimas en este momento es el fondo de pensiones. Los fondos de pensiones están recibiendo las contribuciones que los colombianos hacen para mantener
para aspirar algún día a tener una pensión decorosa en el momento del retiro. ¿Qué hacen los fondos de pensiones? Pues grandes inversiones, y son los grandes inversionistas en las sociedades anónimas, y van a ser los primeros contribuyentes en este impuesto del 10%. Luego, en últimas, lo que se gravó fue el impulso de la gente a guardar el dinero para una pensión de jubilación que llegará algún día. Ese no solamente es un gravamen absurdo, es un gravamen eminentemente cruel y doloroso en un país que se queja todos los días del escaso número de ciudadanos que llega a coronar la meta financiera suficiente para tener una pensión de jubilación que le permita algún reposo en la época de su vejez. Le han dado un golpe tremendo, no solamente a las sociedades anónimas, no solamente al socio de las sociedades anónimas, sino también a los fondos de pensiones. Ese aspecto del asunto lo estaremos analizando más detenidamente, y será el presidente, el doctor Montealegre, el que diga en cuánto quedaron grabados los fondos de pensiones y cuál será el traslado que le tengan que hacer de los recursos que recibe a título de distribución de dividendos en las inversiones que tienen en las sociedades anónimas para pagar este nuevo impuesto del gobierno. Esos van a ser muchos miles de millones de pesos en contra de la gente que está haciendo un ahorro para alcanzar una pensión de jubilación. El gobierno no ha podido dar peores señales a la economía, señales en contra del consumo en una economía en contracción, señales en contra del consumo de ciertos bienes, especialmente de bienes tecnológicos, para mencionar solo ellos, en un país necesitado de tener una adecuación de sus estructuras actuales en función de la tecnología moderna que se pone a su servicio. Y ahora, un golpe gravísimo a las utilidades de las sociedades, pero especialmente a los dueños de esas utilidades, a los que las perciben, los heroicos ciudadanos que mantienen su dinero en las sociedades anónimas, que, recordamos, tienen un gravamen superior al 70% como carga tributaria total, y ahora se le suma esta otra que termina gravitando sobre los fondos de pensiones, que son los grandes inversionistas en acciones de sociedades anónimas. Las señales no han podido ser más confusas ni más equivocadas. Y cerramos el ciclo con el impuesto a las llamadas bebidas azucaradas, es decir, a las gaseosas, para ser más exactos, que es la obsesión que tiene el gobierno, creyendo que con eso golpea a unos enemigos imaginarios que se inventó, que son los ingenios azucareros, y que son los que producen en últimas las bebidas gaseosas. No, están gravando es al que las consume. El impuesto a las ventas no es un impuesto al productor. El productor sirve solamente de correa de transmisión del impuesto hacia el destinatario final, que es el que compra. ¿Y quién es el que se compra la gaseosa? Es el obrero, es el trabajador, es la persona que no tiene una alternativa para desayunarse mejor o para almorzar mejor o para tomar algún complemento a una dieta ya bastante estrecha. Gravar las gaseosas con un impuesto es una obra cruel e idiota, para gravar a otros, para hacerle daño a otros, a los productores de las gaseosas, le hacen el daño a quienes las consumen, que son la gente más pobre del país, más necesitada de un poco de calorías y de un poco de energías. Todo eso tras del prurito de proteger la adecuada alimentación de los colombianos, para que en lugar de bebidas azucaradas tomen ¿qué? ¿Cuál es la alternativa? Si la hubiera, ya lo sabríamos hace tiempo, y lo sabría sobre todo el juez último y final de este proceso, que es el consumidor, el obrero, la persona que trabaja en el campo, el muchacho que sale de jugar su partido de fútbol. Ese ya habría sabido que tiene una alternativa mejor que tomarse una gaseosa. Esa no existe. Gravámenes, pues, crueles, absurdos, innecesarios, contradictorios con la realidad económica del país, ampliamente contraccionista y duramente inicuos con quienes trabajosamente están manteniendo
sus inversiones en las sociedades anónimas colombianas. Ese impuesto ya existía. Había sido un logro quitarlo, pues no lo quitaron. Como no quitaron el 4 por mil, que es otra barbaridad, continuarán los fleteos y la desbancarización del país por cuenta de ese 4 por mil. De manera que la reforma tributaria no puede ser, hasta donde la hemos analizado en estas horas, más contradictoria con la realidad nacional, más injusta porque está basada en los impuestos indirectos que son esencialmente injustos e inicuos porque los paga por igual el más rico y el más pobre, y contradictoria con las necesidades de la nación que pasan por un estímulo a la inversión, a ver si este país produce algo. En lugar de eso le dan un golpe tremendo a las inversiones en sociedades anónimas, empezando por el gran inversionista que es el fondo de pensiones. Malos signos para una reforma tributaria que se le presenta a un Congreso necesitado no solamente de tiempo para analizarlo, sino sobre todo de votos para las próximas campañas electorales. Malos augurios para una mala reforma tributaria como la que le presentó el gobierno al Congreso en la noche de ayer. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos. Siempre se puede contagiar de buena energía, eso es pensar positivo, pensar popular. Siempre se puede con Banco Popular. De eso estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.